Amados hermanos en Cristo Jesús, gracia y paz a vosotros. Es para mí un privilegio el poder estar con ustedes en esta hermosa oportunidad en la cual podremos estudiar la bendita palabra del Señor. Agradezco el enorme privilegio a cada uno de mis hermanos pastores que han tenido a bien el brindarme este espacio para poder platicar acerca de la bendita palabra del Señor. Hoy con una historia hermosa, preciosa, que estaremos localizando. Le invito a que vaya conmigo allá en Hechos, capítulo número 16, por favor. Hechos, capítulo número 16, el cual es un hermoso relato a partir del verso 16 que se da allá en la ciudad de Filipos, una ciudad importante, interesante, en donde no menos que interesante será el relato. Por favor, vaya conmigo a Hechos capítulo 16. Dice así: Aconteció, versículo 16, que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos ante los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, dice la Escritura, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hagamos una oración, hermanos. Padre bendito, gracias por esta oportunidad maravillosa que nos regalas de abrir tu palabra y de encontrar en ella historias tan maravillosas, tan hermosas como la que hemos leído. Tú has sido con tu pueblo desde siempre, y a pesar de las dificultades, siempre hay hombres y mujeres valerosos que están decididos al sacrificio supremo, como tu Hijo Jesucristo, con tal de llevar salvación a las casas de los necesitados. Padre, hoy nos ponemos en tus manos para que seas tú quien nos explique, quien nos aclare esta hermosa historia en nuestra mente. Sea de bendición para todos, empezando por quien te habla. Es lo que te rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. El relato, como ya he dicho, es por demás interesante. Aparecen tres actores. El primero, un tal Pablo. De él he tomado algunas referencias que pues no son comunes. Creo que el hecho de hablar de Pablo no es nada nuevo para el mundo cristiano. Pablo era un judío
de la tribu de Benjamín, su linaje, él lo conocía e identificaba plenamente. Esto nos da ciertos rasgos acerca de aquel hombre, porque si usted recuerda, la tribu de Benjamín era una tribu especial, había sido elegida para que de ella saliera el primer rey de Israel, Saúl, ni más ni menos que Saúl era benjaminita. De igual manera, entonces, Pablo, o Saulo, o como usted quiera llamarle, podía sentirse engrandecido por aquel linaje especial, aquel linaje real que lo ostentaba de sangre. Esta referencia la puede encontrar usted en Filipenses capítulo 3, versículo 5, en donde él habla que es de la tribu de Benjamín, es de Israel, él es israelita. De hecho, él era tan celoso de las costumbres, leyes, tradiciones, prácticas, ritualismos israelíes, que él era fariseo. Los fariseos tenían esa característica, llevaban a cabo todos los ritos que había considerado la tradición israelita. Él era fariseo. Pablo se presenta así como un hombre fariseo, también allá en Filipenses capítulo 3, cuando tiene que defender a la iglesia, recordando que él era judío, aun cuando él había realizado una tarea misionera, en donde tal vez ya no se le identificaba quién era, porque era un evangelista hacia los gentiles y hasta podía confundirse con ellos. Él les hace memoria que era judío. Pablo, un misionero, escritor, pastor, pero no un dirigente de la iglesia. Y lo anoto para que luego comparemos con su colega, con su compañero de prisiones de esta historia. Pablo no era precisamente un dirigente de los que estaban allá en Palestina. Él era un misionero, un evangelista. Si tú recuerdas, realizó varios viajes misioneros, en todos ellos con grandes sacrificios, con grandes esfuerzos, pero también con grandes resultados. Muchos creyeron por los labios de Pablo acerca de aquel Cristo. Él entonces tenía, entre todas sus características bíblicas que encontramos en la Biblia, el ser entonces judío, fariseo, misionero, y además, recuerda tú que era romano. Él, habiendo nacido en Tarso, que era una colonia romana, solo que en Turquía, a pesar de ser turco, él era romano por derecho, tenía la característica tal. Al igual, como vamos a ver más adelante, que Silas, ambos tenían este privilegio, esta oportunidad. A los que tenían esa ciudadanía romana no se les podía tratar como a otros personajes que eran parte de la sociedad de aquella época, porque los romanos tenían derechos especiales. Recuerda que tristemente en aquella época las castas sociales se marcaban severamente y los romanos tenían definitivamente los más altos privilegios. Así que Pablo está allí como un hombre romano, a pesar de ser judío, con todos los derechos de los romanos. Finalmente pudiera apuntar que el nombre de Pablo quiere decir pequeño y Saulo pedido. Son dos anotaciones que hice acá del extracto que he querido en esta oportunidad presentarte. Sé que hay mucho más que hablar de Pablo, como de cada uno de los misioneros, evangelistas, apóstoles de las Sagradas Escrituras, profetas, qué decir. Pero creo que con esto nos basta para hacer una comparación con su compañero de fórmula, con Saulo, que es parte de este relato que acabamos de leer y del cual estamos analizando ahorita los actores. Dejamos a Pablo y vamos con Silas. Silas es un diminutivo, por así decirlo, de Silvano y aparece en las Sagradas Escrituras en este relato. Un poquito atrás, cuando se da un problemilla allá en la iglesia, según Hechos capítulo 15. Era el temita de la circuncisión. Aquellos judíos que habían entrado a la iglesia, que habían creído en el Señor Jesús, insistían en que los nuevos creyentes gentiles debían de circuncidarse. Y entonces se da esa controversia que genera el primer concilio allá en Jerusalén, de acuerdo a Hechos 15, como ya mencioné. Ahí aparece Silas por primera vez. Ahora, Silas
según Hechos 15:22, tú lo puedes revisar en tu casa, no vamos a entrar a eso para ir directamente a la narración que leímos ya. Tú puedes ver que Silas era un principal. Silas era parte de aquellas personas, aquellos hermanos, incluyendo apóstoles, ¿sí?, que tenían a su cargo la gobernabilidad de la iglesia. Era evidente, de acuerdo a los escritos que tenemos de aquella época, que el Señor tenía una organización definida y cuyo centro neurálgico, centro de mando, centro de control, estaba en Palestina. Pues ahí se resuelve ese primer concilio en donde aparece, como ya he dicho, Silas. Y Silas aparece como un principal, como una de las personas de más alto rango dentro de la iglesia. Es más, cuando se toma una resolución en relación a la cuestión de la circuncisión, él es enviado a Antioquía a apaciguar los ánimos y a calmar a los hermanos de Antioquía, hermanos gentiles que estaban siendo instigados por aquellos judaizantes de que se debían de circuncidar. Él entonces, como representante legítimo de la iglesia y con un alto rango en la iglesia, es de los enviados. Según Hechos 15:22 que ya mencioné, este varón, Silas, ya estaba ejerciendo altos cargos dentro de la iglesia y era un principal de la iglesia. Además de eso, menciona 10 versículos después, en el versículo 32, que era profeta, o sea, él también era predicador, él también tenía ese don maravilloso de poder convencer a las personas, de poder convencer a los hermanos. Y por eso es lógico que cuando se toma la resolución acerca de la circuncisión, se le envía a él como representante legítimo de la iglesia que tenía su sede en Palestina hacia aquella iglesia allá en Antioquía, en Turquía, lo que hoy es Turquía. Así que ahí encontramos con esa función diplomática, si usted quiere, representativa también, a aquel hombre, Silas, que se va a encontrar con Pablo en una especial historia que ya hemos leído al inicio de nuestro sermón, pero que podríamos decir, hermanos, difiere bastante y se une bastante al mismo tiempo en cuanto a personalidad con Pablo. Repito, Pablo era un misionero, él era un alma libre, él andaba predicando. Habiendo concluido su primer viaje misionero, se dan estas circunstancias que he narrado acerca del concilio, la circuncisión, etc. Y se encuentran ya en Antioquía, o de camino a Antioquía, yendo a entregar la resolución acerca del caso. El profeta Silas también era, por cierto, era romano. Si tú revisas Hechos capítulo 16, versículo 37, que no leímos, eran versos después de donde terminamos de leer, se presenta a Silas como un hombre romano. Quiere decir que él, al igual que Pablo, nació en una ciudad que era colonia romana. Déjame recordarte que el contexto allá es que a pesar de que eran ciudades hasta de ultramar o lejanas, como fue que fuera el caso, los que vivían ahí, tanto latinos o romanos como también los residentes de aquel lugar, podían optar a la ciudadanía romana, como era el caso de Pablo y el caso también de Silas. Silas tenía la ciudadanía romana por haber nacido en una ciudad con esas características, como una colonia romana. Ya extra Biblia se sabe o se piensa que Silas era siríaco, o sea, de Siria, que había nacido en una ciudad siria que tuviese estas características. Ser una colonia romana con la cual él tuviese a bien acceso a la ciudadanía romana, como sí lo declara, ya lo dije, Hechos capítulo 16. Su nombre también es particular e interesante en este caso, porque Silas quiere decir pequeño lobo o pequeño Saúl.
Aunque no se nos describe el linaje de Silas en las Sagradas Escrituras, como Pablo sí lo hace acerca de él mismo, se cree que Silas también era de la tribu de Benjamín, por su nombre. Recuerde usted que los nombres allá en el Medio Oriente siempre tienen mucho significado para las personas, para los padres. No es solo de poner un nombre, no es solo de ponerle el primer nombre que se nos cruce por la mente, no. Los nombres tenían un significado especial para ellos, y en el caso de Silas quería decir pequeño Saúl, en referencia obviamente a aquel rey de Israel, aquel primer rey de Israel. Así que muy probablemente Silas era también de la tribu de Benjamín, al igual que Pablo. Se cree también entonces que él, dentro de su trabajo que realizó dentro de la iglesia, además de lo ya mencionado como principal de la iglesia hasta donde sale finalmente hacia Antioquía a entregar el acuerdo de la circuncisión, él toma un camino diferente. Aparentemente ya no regresa a Palestina, sino que, como ya vimos, toma un viaje misionero con Pablo, que es para Pablo el segundo y para Silas el primero. En ese viaje es donde se da el contexto de la narración del capítulo 16, verso 16 que leímos en adelante. Parece ser entonces que Silas toma otro rumbo y finalmente se le encuentra, según la historia, allá con Pedro, siendo muy probablemente uno de sus secretarios, uno de los escribanos de las cartas primera y segunda de Pedro. Por ahí podríamos dejar a Silas, un hombre realmente, si tú quieres, un poco diferente a Pablo. ¿A dónde voy con esta descripción de los primeros dos actores? Me falta el tercero, por cierto, el carcelero de Filipos. Voy a que, siendo hombres tan diversos, tan distanciados, habiendo crecido en ciudades diferentes, que tenían inclinaciones diferentes, finalmente se encuentran en la obra y se hacen compañeros. Aquellos dos tenían la cualidad, la característica que compartían algunas cosas, como ya he mencionado, el ser de la misma tribu, el ser judíos y tener una ciudadanía romana. Los dos lo compartían, pero habían cosas muy diferentes. Pablo, repito, nunca había sido o nunca es llamado como de los principales. Él era un apóstol, un mensajero a los gentiles, así que poco tenía que ver con la administración de la iglesia. Creo que es el momento para que hagamos entonces una reflexión. ¿De dónde vienes tú? ¿De dónde vengo yo? Nos conocemos en la obra, servimos en la obra, y ahí vamos todos juntos moviendo, hermanos, este andamiaje que es la predicación del Evangelio. Y todo lo hacemos en diferentes campos. Atrás de esta programación, por ejemplo, hay hermanos muy hábiles con las computadoras, con la tecnología, que nos permiten el acceso a esta información. Por otro lado, están los hermanos que administran y nos programan para que nosotros, los predicadores, podamos tener el privilegio de hablarles a ustedes, etc. Siempre es necesario los diferentes dones, los diferentes ministerios dentro de la iglesia, y jamás debemos de entrar en competencia o en supremacía unos con otros, porque el Espíritu es el mismo, dijo Pablo a aquellos lectores de Éfeso. Cada uno de nosotros debemos reconocer que es el mismo Espíritu el que nos mueve para hacer lo que hagamos. Todos somos buenos para algo, aunque no todos seamos buenos para todo. Algo hacemos de manera que puede ser útil para la evangelización. Y hay dos hombres de origen distinto, pero siempre judíos, siempre ciudadanos romanos. Uno era administrador de la iglesia, el otro era un predicador itinerante, que se encuentran y empiezan a este camino en sociedad, en unión. No hay nada más hermoso que unirnos, unir nuestros talentos, unir nuestras habilidades. Y ahora hablemos acerca del tercer personaje. Por acá tengo mis anotaciones acerca de él. Bueno, hemos leído acerca de él. No dice más la escritura acerca del carcelero de Filipos. No aparece luego en otras escrituras. No, realmente no. Pero sí podemos mencionar varias cosas acerca de lo que vimos en la narración que hemos leído. Primero, pues todos sabemos y entendemos que un carcelero definitivamente tiene que ser un hombre rudo, un hombre tosco.
Y lo vemos fácilmente en la narración. Dice la escritura que cuando él recibe la instrucción de que los cuide muy bien a estos dos sinvergüenzas, Pablo y Silas, a estos dos hombres peligrosos del evangelio, él viene y los pone en el calabozo de más adentro, y además de eso los tortura, porque el cepo que les pone en los pies realmente es una máquina de tortura. El dolor que infringe el cepo en los pies es tal que ellos no se podían mover. Cualquier movimiento era causa de dolor, menos pretender huir caminando, salir corriendo de aquel lugar. No se podía. El cepo era un aparato para sojuzgar al hombre que los tenía puestos, a fin de que no pensase ni siquiera en escaparse. Así que el hombre cumple bien su función. Su trabajo lo conocía. Los pone hasta adentro, donde era más difícil escaparse, y además de eso los pone en el cepo para torturarlos al mismo tiempo y convencerlos que no valía la pena escaparse. Filipos era una ciudad de Macedonia. Cuando hablamos de esto, pues nuestra mente viaja a la época del papá de Alejandro Magno, el gran general de los griegos. Él había establecido ahí su gobierno. Hablo del papá de Alejandro Magno, Filipo II. Por eso a esa ciudad se le llamó Filipos. Y aquel hombre pues había engrandecido la ciudad, aparte de que ya era grande. Era una ciudad poderosa, una ciudad fuerte. En aquel lugar, en las montañas de alrededor, sí, así como nosotros vemos acá las montañas de San Juan, Zacatepeques, de San Lucas, o si es del lado donde sale el sol, pues las montañas de la salida al Salvador, todo. Esas montañas tenían oro y plata. Además, era una ciudad cercana al mar. El puerto estaba a 14 kilómetros nada más, no como en nuestro caso, que está a 100 kilómetros. Entonces se hace más difícil el traslado de productos. En cambio, allá no, está relativamente cerca. Era una ciudad estratégica. Por eso los griegos, y sobre todo el Papa de Alejandro Magno, la utiliza para sus propósitos. Así que podemos pensar que en aquella época la ciudad era importante. Todo lo que se hacía ahí sin duda alguna repercutía a Europa, o iba hacia Europa, ¿sí? Por aquellos viajeros itinerantes que, estando ahí en Neápolis, el puerto más cercano, ya lo mencioné, a 14 kilómetros de aquella ciudad de Filipos, podían pasar por Filipos, encontraban dónde dormir, encontraban dónde comer y luego continuar su viaje por la Europa. Así que era un punto estratégico poderoso, fuerte, en donde el Señor desarrolla esta trama, y donde encontramos al carcelero de Filipos. Curiosamente, la población para aquella época se estima que era sobre todo latina, o sea, italiana. Recuérdense, ya lo dijimos, habían ciudades, sí, romanizadas, por así decirlo, colonias romanas, en donde los que vivían ahí o eran romanos que habían nacido en Italia y que se iban a esas ciudades a conquistar, a hacer vida, a tener privilegios, u otros que nacían ahí tenían ese derecho. La mayoría eran latinos, por lo menos se calcula que más de la mitad de los residentes allí eran italianos. Era una ciudad muy gentil entonces, cosmopolita, con mucho movimiento, con mucho comercio y con todo lo que se pudiera necesitar. Sin duda alguna, aquella cárcel no era pues cualquier cosa, de haber sido realmente una cárcel muy bien montada para torturar, para sojuzgar, para quebrantar a todos aquellos espíritus rebeldes que pudieran andar en el camino queriendo alborotar en una ciudad importante donde los griegos habían asentado su gobierno, donde había empezado su gobierno con Filipo II. Así que de aquí podemos sacar en nuestra mente una idea de quién sería este carcelero, con acceso a comodidades, con acceso a confort, pero también con equipo, herramienta para hacer bien su trabajo en aquella cárcel, lo cual vemos reflejado en la narración. Un hombre sin duda alguna, repetimos, tosco, duro, que pues no piensa realmente mucho en qué es lo que hay que hacer con aquellos dos hombres judíos alborotadores. Vayamos ahora, por favor, hermanos, ya habiendo visto a los actores, vamos rápidamente al relato.
o no es todo, ya lo leímos en buena parte. Me interesan algunas partes del relato que he querido subrayar y que tengo acá en mis notas y que quisiera que veamos rápidamente. Versículo 17, por favor. Estoy en Hechos, capítulo 16, verso 17. Está hablando otra vez de la pitonisa. Siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Pero desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pablo, con un sentimiento de bondad, de amor hacia aquella mujer que estaba endemoniada, porque eso era lo que tenía, viene y da las palabras maravillosas. Y en el nombre de Jesucristo, sal de ella ya. El amor fue el único que movió a Pablo para poder sacar a aquella mujer de aquella prisión. Pero era un amor que lo iba a llevar a la cárcel. Como ya hemos leído en la narración, se agolpó el pueblo contra ellos, después de que los dueños, porque era una mujer esclava, la que tenía el espíritu del pitón, les acusan. Se agolpó el pueblo. Yo no sé cuántos de nosotros hemos sufrido esto, ¿no? De un linchamiento. Esto es un linchamiento. Toda la gente se va en contra de Pablo y de Silas, y aquellos vienen, los toman, se agolpan contra ellos y los llevan a los magistrados. Estos les rasgan las ropas y los azotan. Y dice la Escritura que los golpean con mucha fuerza. Esto nos permite hacer una segunda reflexión. Nosotros, ¿cuánto hemos sufrido por el Evangelio? Ahí está Pablo y Silas, sufriendo azotes por el Evangelio. Que sus ropas sean rasgadas, la vestidura en aquella época era muy valuada, era muy apreciada, no era sencillo, no habían grandes fábricas, no habían maquilas, no habían pacas tampoco. Así que la ropa, el vestir era realmente apreciado. Nosotros tenemos que ver entonces aquí el cuadro de aquellos personajes heridos, golpeados. Recuerda que el carcelero lo primero que hace es limpiarle las heridas, ya convertido. Así, en esas condiciones, ellos son tomados y llevados a la cárcel. Y como ya lo mencioné, a un lugar de tortura, porque además, siendo la cárcel del fondo, la más oscura, era sin duda alguna la más apestosa. Y además de ello, como ya mencioné, donde se les estaba torturando. Ellos reciben esto como premio a su esfuerzo por el Evangelio. Cada uno de nosotros debemos de preguntarnos entonces en esta segunda aplicación personal: ¿qué hemos hecho nosotros por el Evangelio? ¿Hasta cuánto estamos decididos a sufrir, a sacrificar por el santo Evangelio del Señor? Ellos tienen un Evangelio sufrido, porque el amor es sufrido. Recuerda, así lo dice la primera carta a los Corintios, capítulo número 13. El amor es sufrido. Sí, todo lo sufre, dice en el versículo 7 también. Cada uno de nosotros debe de tener esa conciencia que al entrar en el Evangelio, muchas veces las cosas salen mal. Hicimos cuántos planes para este año 2020, cuántas horas invertimos planificando, pensando en todo lo que íbamos a hacer en este año, y todo se vino por la borda. Pero ahora tenemos esta oportunidad de poder predicar fuera de las paredes, por medio de Facebook, por medio de YouTube, por medio de cualquier plataforma que nos permita predicar el Evangelio. Que nos lluevan críticas, que nos lluevan burlas, es muy probable. Que sea muy difícil conseguir la tecnología, que haya que invertir mucho, seguramente. Y así vendrán cada vez una tras otra las complicaciones. Pero esto no nos debe detener, como no detuvo a Pablo, como no detuvo a Silas, porque a medianoche orando Pablo y Silas, dice, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y no solo los presos, también alguien especial, porque esta narración, como tú bien sabes, tiene un propósito. Había un carcelero tosco, rústico, abusivo, que estaba ahí también escuchando a Pablo, también escuchando a Silas. Y entramos al momento de los milagros, porque pues he querido anotar acá en este bosquejo pequeño de nuestro tema, que es el momento de los milagros, porque Dios actúa con milagros. Nosotros, cada uno de nosotros, muchas veces queremos resolver las cosas con la razón, y eso está bien, a eso estamos acostumbrados, somos seres humanos. Pero Dios, además de eso,
tiene milagros, tiene portentos, tiene maravillas. La palabra del Señor lo menciona en este hermoso caso. Por favor, acompáñame. Mira, dice en el versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, no como el temblorcito de hace unos días, ¿verdad? En la madrugada, no. Este fue un gran terremoto. Nota el detalle que el doctor Lucas apunta en este lugar. Es un gran terremoto. Yo no sé si tú has estado en un gran terremoto. El primero que se me viene a mí a la mente, porque lo viví, es el de aquel del 76, ¿sí? 4 de la madrugada, terrible. Fue algo que vivimos los que ya peinamos algunas canas, ¿no? Y que pues podemos contar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Es algo terrible. Si el temblorcito de hace unos días te asustó, pues un terremoto es otra cosa. Realmente es muy diferente y muy difícil. Ellos sufren un terremoto. Imagínate tú, estás libre, estás en tu cama en la madrugada y sientes el temblorcito, te puedes poner bajo resguardo. Pero Pablo y Silas estaban con los pies en el cepo, estaban siendo torturados en la cárcel del fondo, en la Pestosa. Ellos no pueden ni salir corriendo, no pueden hacer nada. Dice acá que los cimientos de la cárcel se sacudían, los cimientos. Quedó terrible. El primer milagro. Segundo milagro. Y al instante se abrieron todas las puertas. Dicen los especialistas, y así pasa, lo hemos visto en algunas experiencias con los temblores. Bueno, nosotros somos especialistas en temblores. Guatemala es un país altamente sísmico. Las puertas, en vez de abrirse, se atrancan. Así que el hecho que las puertas se hayan abierto para que los presos, sobre todo los más peligrosos que estaban hasta el fondo, con el cepo, pudieran salir, eso era un milagro. En vez de atrancarse, que es lo que la lógica humana dice, las puertas se abren. Era Dios actuando. Dios hace milagros. Dios en situaciones críticas para el hombre se hace manifiesto. Donde el hombre es débil, el Dios Todopoderoso es fuerte. Así que confiemos en eso como tercera aplicación. Dios es fuerte en esta narración. Ellos ven que se abren las puertas y además de eso, número 3, las cadenas, dice, todas se soltaron. Milagro número 4. Primer milagro, terremoto. Segundo, puertas abiertas. Tercer milagro, cadenas abiertas. Y cuarto, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo supo que se iba a matar? Bueno, algunos dicen escuchó cuando sacó la espada, pero estaba hasta el fondo y sin duda alguna el carcelero estaba en la puerta, no iba a estar al fondo junto con ellos, se le escapan los que están en la puerta. Él tenía que estar en la puerta, todos los carceleros se apostan ahí al inicio, donde empieza la cárcel. Así que esto es un milagro que nos narra las Sagradas Escrituras. Pablo sabe que aquel hombre se va a matar al ver las puertas abiertas y los cepos abiertos, las cadenas quebradas. Y entonces le habla y le dice que no lo haga, que no se haga daño, porque todos están ahí. Le clamó a gran voz desde allá al fondo, sabía que tenía que hacerlo para que aquel hombre no tomase esa nefasta decisión. Y le dice, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidiendo luz, este cuadro me cuesta imaginarlo, me es un poco simpático, ¿no? Pidiéndole a los presos que le alumbren de alguna manera, no sé cómo, no sé con qué, pidiendo luz, dice acá. Se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Tenía un propósito este acontecimiento cruel, duro, para aquellos misioneros tan diversos, tan particulares, tan diferentes, pero a la vez tan unidos. Sí, había un propósito. El Evangelio, hermanos, es lo más exquisito, lo más deleitoso. No importa el sufrimiento que llevemos, no importa, hermanos, lo que tengamos que pagar, el sacrificio que tengamos que hacer, con tal de que un alma llegue al Señor. Y acá no solo fue Él que les lava las heridas, sino que además de eso es toda su casa la que llega al conocimiento de Jesucristo.
A veces nosotros nos quejamos mucho, amados hermanos, cuando sufrimos cosas por el Evangelio. Es que la hermana me hizo tal, la hermana me trató así, el hermano me dijo tal cosa, mejor ya no vengo a la iglesia. No, yo era parte de bienvenida, pero ya no lo voy a hacer porque los hermanos no agradecen, no me dieron la mano. Y cuántas cosas que podemos decir, hermanos. Ellos sufrieron latigazos, azotes, sufrieron la cárcel, la tortura del cepo. Eran diferentes, no habían crecido juntos. No podemos decir que porque eran grandes amigos se mantuvieron fuertes. Lo único que los mantuvo fuertes era aquel al cual le cantaban, al cual le oraban. Dios los mantuvo unidos, los mantuvo fuertes, les hizo ver que en el Evangelio había que sacrificar, que había que aportar, como lo hizo Jesucristo en una cruenta cruz. ¿Se quejó Jesús? Dijo, no, yo dejo todo esto, ya no me interesa este plan de salvación, que se mueran los que se tengan que morir. Así dijo Jesús. De ninguna manera. Él siempre pensó en nosotros. Él siempre pensó en amarnos, como aquel Pablo que ama a aquella joven que estaba esclavizada, no importando las consecuencias que iban a sufrir después. El Evangelio tenía que seguir, aunque nosotros tengamos que aportar nuestro cuerpo para ser sacrificado, amados hermanos. El Evangelio debe de seguir. Si tú has estado pensando alejarte, dejar todo, abandonar lo que el Señor te ha confiado, ese evangelio, esa predicación, esa oportunidad de servir en proyección social, de servir con los jóvenes, con los niños, yo te invito a que no lo hagas. Si esta historia no te convence, pues que te convenza la historia de Jesucristo, que siendo igual a Dios, no tuvo por usurpación o por rapiña ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, haciéndose hombre, y en esa condición fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2. Que sea este sentir en nosotros, como dice Pablo allí, que haya este sentir de sacrificio y de bendición para cada uno de los que quieran escucharnos. Ese es mi deseo y gracias por tu atención. Que Dios te bendiga. Paz a vosotros, hermanos.